Contaremos algunas curiosidades acerca de la moda en Francia, en tiempos de la monarquía principalmente. Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Para eso, busquemos un antecedente bien antiguo. Los galos, los primitivos habitantes de la región que ahora es Francia, estimaban mucho los cabellos largos, que consideraban como un signo de distinción y libertad. Por esto, Julio César, después de haberlos vencido, hizo que le cortaran el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, ¿cómo le va? Tisoler, ¿se acuerda? Clodión el Peludo, que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de que los que así se vieran se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma y estaban en consecuencia pelados, ¿no? En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes. Por ellas juraban los francos. También era costumbre entre ellos arrancarse un pelo y ofrecerlo a la persona a quien se quería prestar homenaje. Puede citarse el ejemplo del rey Clodoveo, que envió uno de sus pelos a un santo de su época para probarle cuánta veneración le profesaba. ¿Se venera así? Se venera así, enviándole un pelo. Un pelo me parece poca cosa. Es poca veneración. Aquí estamos de acuerdo en que es más eficaz un manojo de pelo. Hablamos de un rulo el otro día, de un manojo días más atrás, y quizá la ofrenda más preciada por una mujer es la cabellera íntegra de su amado, cortada y envuelta en papel de seda. Entre los primeros reyes franceses se produjo una excepción obsecuente a esta moda de andar con el pelo largo. Los cortesanos de Carlos el Calvo, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del valero, precisamente allí donde a Carlos no le crecía el pelo. El tipo era pelado y entonces todos lo éramos. Claro. Alcahuetes, chupamedias. En tiempos de Enrique IV apareció la costumbre de echar sobre el cabello unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de grisalis. En tiempos de Luis XIV se empleó para este objeto una mezcla de musgo de roble y harina de habas que se llamaba polvo de Chipre. Las pelucas medio... se ven en las películas, ¿veo? Esas películas esas pelucas medio grisáceas. Cuando llegó la época de estas pelucas, las hubo no solo de pelos humanos, ¿qué tal?, sino también de crin o estopa, según los precios. Claro, si la quiere de pelo humano es más cara. Si no, tengo esta. ¿De qué es esta? No, esta. Ah. Dice, los nombres eran elocuentes, tienen nombre las pelucas. Nido de urraca, el martillo, la conmovedora. Sí. ¿Quiere ver la conmovedora? No, mejor llevo para novedad lo clásico. Bueno, multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y también de los peluqueros, ¿no? Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección de pelo o con la limpieza o con el corte o con lo que sea. Como bien sabemos, el más importante de estos cargos era el de intendente del gabinete de pelucas, que presidía la elección que todos los días hacía el monarca acerca de la peluca que iba a usar ese día. Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de esos tocados. Vivía en tiempos de este rey, un peluquero ilustre, que fue su amigo, llamado Binet. Este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él y siempre asistió a Luis en sus modas.
Todos los elegantes pronto tuvieron sus vignettes, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, para ministros, para príncipes. La forma y disposición de los cabellos eran distintas según el rango del que había de llevarlo. Sí, sí. Así que vos veías un tipo y por la peluca Ya sabés. ya sabías si era un mayorengo o si era un poligrillo. Bien. En el siglo XVIII, las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados, de los que dice Saint-Simon. Leo a Saint-Simon. Los peinados de la época se componen de perifolios de 2 pies de alto y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo. Bueno, pero esos peinados para sí, muy arriba todo. unas armazones espantosas, ¿no? Para esos peinados era preciso disponer de un armazón de alambre. Y sí, Claro, si no, ¿cómo lo mantenía? tiene que empatar al resto del cuerpo, imagino. Las cortesanas, cuando salían de paseo, debían agacharse en sus coches a fin de no comprometer el edificio levantado sobre sus cabezas. Para descansar el cogote, permanecían siempre sentadas en la iglesia, porque corrían incluso el riesgo de caerse si el valero se les ladeaba para un lado. Entre los peinados excéntricos citemos los de velador, de castaño de indias, de gallina mojada y de perro loco. Mirá qué linda peluca de gallina mojada. Bien. Una de las invenciones más famosas al respecto fue la que llevó la duquesa de Chartres en 1774. Podía verse, entre alambres y esculturas de pelo, la figura de su hijo, el duque de Beaujolais, en brazos de su nodriza, y también un loro que picoteaba una cereza. Todo eso en el mismo peinado. Los estímulos exóticos encontraban su cauce en la moda. En 1748 llegó, proveniente de Sumatra, un rinoceronte que constituía una novedad para los franceses. Inmediatamente, esto lo cuenta Diderot, las mujeres lo trasladaron de su jaula a su cabeza, es decir, todo era un rinoceronte. Y no había una mujer elegante que no llevara 3 o 4 rinocerontes colgando en el pelo en cualquier parte. En 1773 apareció un cometa y todo cometa. Peinado con cometa. Chao rinoceronte. Sí, señor. En la época de la Revolución, la escarapela tricolor, inventada por Camilo de Moulin, fue el adorno obligado en los peinados. Decreto de la Convención de 1793, dice. La Convención Nacional decreta que las mujeres que no lleven la escarapela tricolor serán castigadas con, la primera vez, 8 días de cárcel y en caso de reincidencia se las tendrá por sospechosas. Las que arrancaren a otra o profanaren la escarapela nacional de sus tocados serán castigadas con 6 años de reclusión. Informó Menos mal que no mandaban a la Convención. Últimos detalles que algunos explican el nacimiento de algunos usos de la moda, ¿no? Casi siempre es algún capricho, pero no siempre era capricho. Por ejemplo, las hijas de Luis IX, en este caso sería San Luis, tenían los pies enormes, tenían las patas enormes y poco gratos, grandes y feos los pies. Y empezaron a llevar vestidos de arrastre que devinieron en los vestidos de cola, para que no se le vieran las patas. La esposa de Felipe III tenía un cuello desmesuradamente largo, según el cronista Brantôme, capaz de humillar a una cigüeña. Como tenía el cogote largo, empezó a usar tocados altos. Todo para equiparar o para disimular. Allá por 1385, algunos señores de la corte se presentaron adornados con hombreras a fin de disimular un porte escaso. La hermosa Ferronnière, que era amante de Francisco I de Valois, se había hecho una quemadura en medio de la frente. Se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón de seda y muy pronto todas en la corte la imitaron.
durante el reinado de Francisco II, para halagar a los muchos caballeros gordos que había en la corte, se adoptó la moda de los vientres postizos. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Eso es postizo? No. Ah. ¿Esto? No, señor, le digo el vientre. La reina Ana de Austria diseñó los vestidos con mangas cortas porque se jactaba de tener brazos hermosos. No tendría ninguna otra cosa. Cuando uno ya llega al codo es difícil, ¿no? Claro, pero si vos llegás y no sabés los brazos hermosos que tiene esta mujer, yo no Sí. voy. ¿Qué pasó con todo lo otro interesante que hay? Sí. Los brazos vienen en un 10º lugar, más o menos. Bien. La reina Ana de Austria, ya se lo dije. Y por último, Madame Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacos altos para disimular su poca estatura. Así que estos son los datos que quería dar acerca de la moda en Francia. No hablan, sin embargo, aquí del miriñaque, que en alguna época, hace ya bastantes años, volvió por un momento a usarse. El miriñaque se usó a principios del siglo y en otros siglos anteriores, que es esa armazón, a veces metálica, en los últimos tiempos de plástico, aún se usa en el teatro, que hace... Infla los vestidos. Infla los vestidos, se hace una falda anchísima y permite que señores o amantes se escondan debajo de las polleras de las mujeres ante la llegada súbita del marido o de alguien. Te podés esconder abajo del miriñaque. Incluso hasta podés maullar, Señor. hacer contestaciones o molestar a la señora de alguna manera. Y no se habló aquí del miriñaque. Sin embargo, acabo de hacer. Sí, es un... Es una moda que tiene su gracia, digamos, en el sentido que da un poco de risa. ¿Y cuándo había vuelto el miriñaque? ¿En los 60? Siendo yo chico, sí, en los 60. En los 60, sí. Pasaba... Pero no un miriñaque muy... Sí, a veces sí, ¿Sí? porque incluso no eran muy largos. Ah, sí, se usaban sí. cortos. Sí. Entonces tenía la falda acampanada, y por ahí la mina levantaba una moneda de 50 y producía unos ángulos que eran aprovechados por los boyers del sol. En esa época volvió el miriñaque. Sí, sí, ahora que dice, me recuerdo haberlo visto en la serie Mad Men, que tiene una dirección de arte Claro, muy buena. Muy buena, sí, claro. Está el Sí, vestuario sí, de esa está ahí, época. sí, sí. A veces. Sí. No mucho, pero no fue una cosa, un furor. Claro. Algunas menas por ahí se lo ponían. Y entonces vamos a escuchar esta linda milonga de Alberto Mastra, que forma parte a veces de nuestro repertorio y que se llama precisamente Miriñaque. Lo va a cantar Nelly Omar.